Imagínate esto: un convento en lo más profundo de la sierra. Muros de piedra helada, pasillos interminables, y un silencio tan pesado que parece que aplasta el alma. Allí dentro, entre cánticos y rezos apagados, se esconde un secreto que nunca debió conocerse. Un secreto tan oscuro, que si lo escuchas, te perseguirá incluso en tus sueños. Dicen que el hábito es símbolo de pureza, de obediencia y devoción. Pero, ¿qué pasa cuando ese hábito se mancha? ¿Qué pasa cuando la mujer que lo lleva ya no reza a Dios, sino que confiesa pecados que nadie en el mundo debería escuchar? Lo que te voy a contar no es un invento. Es una confesión que quedó oculta durante años. Una historia que mezcla fe, traición y deseo prohibido. Una historia donde el miedo no viene de demonios invisibles, sino de los mismos seres humanos que juran obedecer a Dios mientras esconden el pecado bajo la tela del hábito. Y si crees que no te puede pasar a ti, piénsalo dos veces, porque las promesas rotas, los secretos y los pecados ocultos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Ahora escucha bien, no te muevas, no pauses este video, porque lo que estás a punto de oír te dejará sin aliento. Era el año 1897. El convento de Santa Catalina, perdido entre montañas y bosques, se había convertido en refugio de hijas no deseadas, jóvenes deshonradas y mujeres que la sociedad quería ocultar tras muros de piedra. Allí fue enviada Isabel, una joven de apenas 19 años, acusada por su propia familia de traer vergüenza con su rebeldía. La primera noche, Isabel sintió que el convento no era un lugar de fe, sino de castigo. Las celdas eran húmedas, las paredes olían a moho, y las oraciones se repetían como cadenas invisibles que ataban su cuerpo y su mente. La Madre Superiora la recibió con un gesto frío y seco. Aquí ya no eres Isabel. Eres Sor Clara. Tu pasado murió en el portón. Ese cambio de nombre era la primera puñalada. Isabel entendió que su vida anterior quedaba borrada, y que la obediencia no era opción, sino condena. Durante semanas cumplió con todo: ayunos interminables, rezos de madrugada, penitencias que la dejaban con las rodillas sangrando. Por fuera parecía sumisa, pero por dentro algo se encendía. Había ira, había miedo, pero también un deseo que no lograba apagar. Y fue en ese vacío donde comenzó el verdadero tormento. En el convento había otra hermana, mayor que ella, llamada Sor Magdalena. De mirada intensa, voz grave y presencia que imponía respeto. Era obediente frente a la superiora, pero en las sombras del convento tenía un poder distinto. Sabía escuchar, sabía acercarse, sabía tocar con palabras que se metían bajo la piel. Una noche, Isabel la encontró en la capilla, sola, arrodillada, con la vela encendida frente al altar. Al pasar junto a ella, Sor Magdalena levantó la mirada y susurró: «Aquí todas rezan, pero ninguna es santa». Esas palabras se le clavaron como cuchillas. ¿Qué quería decir? ¿Qué ocultaban las demás? A partir de ese momento, Isabel empezó a notar detalles que antes había pasado por alto. Miradas cómplices entre algunas hermanas, silencios demasiado largos, visitas nocturnas a la capilla que no eran para rezar. Y sobre todo, la sensación de que el convento estaba lleno de secretos. Isabel comenzó a sentir miedo. No miedo de Dios, sino de las mujeres que vivían a su alrededor. Y lo peor, miedo de ella misma, porque lo que había despertado en su interior no era fe, sino deseo. Cada día que pasaba, Sor Magdalena se le acercaba más. Le corregía la postura en el coro, le tomaba la mano para enseñarle a coser, la acompañaba al huerto en silencio. Y en esos gestos, Isabel sentía que se desmoronaba el muro que la separaba de la obediencia. Una noche, la lluvia golpeaba los ventanales con furia. La mayoría de las hermanas dormían. Isabel no podía conciliar el sueño. Escuchó pasos en el pasillo y, sin pensarlo, lo siguió. La figura de Sor Magdalena se dirigía hacia la capilla. Isabel la observó entrar, y después de unos minutos, se atrevió a empujar la puerta. Lo que vio la dejó helada. Sor Magdalena no estaba rezando. Estaba de pie frente al altar, con el hábito entreabierto, murmurando palabras que Isabel no entendía. Su rostro estaba enrojecido, y en sus manos sostenía un crucifijo no como símbolo de fe, sino como objeto de algo más oscuro.
Magdalena giró la cabeza y la miró directamente a los ojos. Su voz fue un susurro cargado de fuego. El hábito no nos salva, Isabel, el hábito solo esconde lo que realmente somos. El corazón de la joven golpeaba como un tambor. Entendió, en ese instante, que había abierto una puerta que no debía cruzar. Pero también entendió que no había vuelta atrás. Esa fue la primera noche en que el miedo y el deseo se mezclaron en su pecho como veneno. Y lo que sucedería después era mucho peor. El día después de aquella noche fue insoportable para Isabel. Durante los rezos de la mañana, apenas podía concentrarse en las palabras. Sentía los ojos de Sor Magdalena sobre ella, como si la observara en silencio, recordándole lo que había visto. Cada vez que escuchaba su voz en el coro, un escalofrío le recorría la espalda. Pero no era miedo solamente. Había otra cosa, algo que no se atrevía a nombrar. Las horas pasaban lentas. En el huerto, Isabel clavaba la azada en la tierra, intentando distraerse, pero las imágenes de la capilla volvían una y otra vez. El rostro encendido de Sor Magdalena, sus labios murmurando frases incomprensibles, la manera en que sostenía aquel crucifijo. Al anochecer, se obligó a dormir temprano, pero la oscuridad solo trajo pesadillas. Soñó que el hábito se le pegaba a la piel como una segunda carne, que la asfixiaba, y que en medio de la capilla las hermanas reían a carcajadas, señalándola, llamándola pecadora. Se despertó empapada en sudor, con la respiración entrecortada. A la mañana siguiente, la Madre Superiora anunció que algunas hermanas mayores estaban enfermas y que habría que redoblar los turnos de servicio. Isabel fue asignada a ayudar en la enfermería, junto a Sor Magdalena. La noticia la heló por dentro. El trabajo era agotador. Cambiar vendajes, lavar heridas, dar de comer a las ancianas que apenas podían sostenerse. Pero lo más difícil era la cercanía inevitable con Magdalena. En cada roce accidental, Isabel sentía que su cuerpo temblaba. Y lo peor, Sor Magdalena parecía disfrutarlo. Una tarde, mientras lavaban juntas los utensilios de la enfermería, Magdalena rompió el silencio. «Sé lo que viste». Isabel dejó caer la jarra que sostenía. El agua se derramó por el suelo. No supo qué responder. Magdalena la miró fijamente, con una calma inquietante. «No tienes por qué temerme. Aquí todas esconden algo. El hábito está limpio por fuera, pero dentro está manchado». Isabel quiso huir, pero sus pies parecían clavados en el suelo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con un hilo de voz. Magdalena sonrió, apenas un gesto en los labios. «Nada que no quieras tú también». El silencio se volvió insoportable. A partir de ese momento, Isabel comenzó a ver el convento con otros ojos. Lo que antes eran simples gestos, ahora parecían señales. Las salidas nocturnas de algunas hermanas, los murmullos en los pasillos, los rezos incompletos en la capilla. Todo tenía un doble fondo. Una noche, mientras se dirigía al pozo para traer agua, escuchó risas. No eran rezos, no eran cantos. Eran carcajadas sofocadas que venían del huerto. Se escondió detrás de un muro y observó. Dos hermanas se abrazaban en la penumbra, sus hábitos entreabiertos, sus manos explorando lo prohibido. Isabel se tapó la boca para no gritar. Su corazón latía tan fuerte que temía ser descubierta. Corrió de regreso a su celda, temblando. No podía creer lo que había visto. El convento, que se suponía era un refugio de pureza, era en realidad un lugar de secretos, un escenario donde el pecado se escondía bajo la sombra del hábito. Pero lo más aterrador no era lo que hacían las demás. Era lo que ella sentía, porque en lo más profundo de su ser, una parte de ella deseaba lo mismo. Los días siguientes se volvieron insoportables. La culpa la devoraba, pero también la tentación. Cada vez que veía a Magdalena, sentía que un abismo se abría frente a ella. Y lo peor era que ya no estaba segura de querer resistirse. La tensión llegó al límite una tarde de tormenta. El viento azotaba los ventanales, y la lluvia golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. Isabel estaba sola en la biblioteca, intentando distraerse con los libros de oración, cuando escuchó pasos tras de sí. Era Sor Magdalena. «No puedes seguir huyendo», dijo, con voz baja pero firme.
Isabel retrocedió, chocando con la mesa. «No entiendo de qué hablas». «Si entiendes», respondió Magdalena, acercándose. «Lo vi en tus ojos desde la primera vez. Tú no perteneces a este lugar, al menos no de la forma en que ellos quieren». Isabel sintió que la respiración se le cortaba. Magdalena estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Esto es pecado», murmuró, intentando convencerse. «Pecado», repitió Magdalena con ironía. «El verdadero pecado es negarte a ti misma». Y entonces, la tomó de la mano. Isabel tembló. Quiso apartarse, pero no lo hizo. En ese instante, entendió que estaba atrapada. No solo por las murallas del convento, sino por el deseo que ardía dentro de ella. El relámpago iluminó la sala, y en ese destello Isabel vio en los ojos de Magdalena algo que la aterrorizó. No era simple atracción, no era compasión. Era hambre. Se apartó de golpe, con el corazón a punto de estallar, y salió corriendo bajo la tormenta. No se detuvo hasta llegar a su celda, donde se dejó caer al suelo, llorando. Sabía que había cruzado un límite del que ya no había retorno. El día después de aquella noche fue insoportable para Isabel. Durante los rezos de la mañana, apenas podía concentrarse en las palabras. Sentía los ojos de Sor Magdalena sobre ella, como si la observara en silencio, recordándole lo que había visto. Cada vez que escuchaba su voz en el coro, un escalofrío le recorría la espalda. Pero no era miedo solamente. Había otra cosa, algo que no se atrevía a nombrar. Las horas pasaban lentas. En el huerto, Isabel clavaba la azada en la tierra, intentando distraerse, pero las imágenes de la capilla volvían una y otra vez. El rostro encendido de Sor Magdalena, sus labios murmurando frases incomprensibles, la manera en que sostenía aquel crucifijo. Al anochecer, se obligó a dormir temprano, pero la oscuridad solo trajo pesadillas. Soñó que el hábito se le pegaba a la piel como una segunda carne, que la asfixiaba, y que en medio de la capilla las hermanas reían a carcajadas, señalándola, llamándola pecadora. Se despertó empapada en sudor, con la respiración entrecortada. A la mañana siguiente, la Madre Superiora anunció que algunas hermanas mayores estaban enfermas y que habría que redoblar los turnos de servicio. Isabel fue asignada a ayudar en la enfermería, junto a Sor Magdalena. La noticia la heló por dentro. El trabajo era agotador. Cambiar vendajes, lavar heridas, dar de comer a las ancianas que apenas podían sostenerse. Pero lo más difícil era la cercanía inevitable con Magdalena. En cada roce accidental, Isabel sentía que su cuerpo temblaba. Y lo peor, Sor Magdalena parecía disfrutarlo. Una tarde, mientras lavaban juntas los utensilios de la enfermería, Magdalena rompió el silencio. «Sé lo que viste». Isabel dejó caer la jarra que sostenía. El agua se derramó por el suelo. No supo qué responder. Magdalena la miró fijamente, con una calma inquietante. «No tienes por qué temerme. Aquí todas esconden algo. El hábito está limpio por fuera, pero dentro está manchado». Isabel quiso huir, pero sus pies parecían clavados en el suelo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con un hilo de voz. Magdalena sonrió, apenas un gesto en los labios. «Nada que no quieras tú también». El silencio se volvió insoportable. A partir de ese momento, Isabel comenzó a ver el convento con otros ojos. Lo que antes eran simples gestos, ahora parecían señales. Las salidas nocturnas de algunas hermanas, los murmullos en los pasillos, los rezos incompletos en la capilla. Todo tenía un doble fondo. Una noche, mientras se dirigía al pozo para traer agua, escuchó risas. No eran rezos, no eran cantos. Eran carcajadas sofocadas que venían del huerto. Se escondió detrás de un muro y observó. Dos hermanas se abrazaban en la penumbra, sus hábitos entreabiertos, sus manos explorando lo prohibido. Isabel se tapó la boca para no gritar. Su corazón latía tan fuerte que temía ser descubierta. Corrió de regreso a su celda, temblando. No podía creer lo que había visto. El convento, que se suponía era un refugio de pureza, era en realidad un lugar de secretos, un escenario donde el pecado se escondía bajo la sombra del hábito. Pero lo más aterrador no era lo que hacían las demás.
Era lo que ella sentía, porque en lo más profundo de su ser, una parte de ella deseaba lo mismo. Los días siguientes se volvieron insoportables. La culpa la devoraba, pero también la tentación. Cada vez que veía a Magdalena, sentía que un abismo se abría frente a ella. Y lo peor era que ya no estaba segura de querer resistirse. La tensión llegó al límite una tarde de tormenta. El viento azotaba los ventanales, y la lluvia golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. Isabel estaba sola en la biblioteca, intentando distraerse con los libros de oración, cuando escuchó pasos tras de sí. Era Sor Magdalena. «No puedes seguir huyendo», dijo, con voz baja pero firme. Isabel retrocedió, chocando con la mesa. «No entiendo de qué hablas». «Si entiendes», respondió Magdalena, acercándose. «Lo vi en tus ojos desde la primera vez. Tú no perteneces a este lugar, al menos no de la forma en que ellos quieren». Isabel sintió que la respiración se le cortaba. Magdalena estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Esto es pecado», murmuró, intentando convencerse. «Pecado», repitió Magdalena con ironía. «El verdadero pecado es negarte a ti misma». Y entonces, la tomó de la mano. Isabel tembló. Quiso apartarse, pero no lo hizo. En ese instante, entendió que estaba atrapada. No solo por las murallas del convento, sino por el deseo que ardía dentro de ella. El relámpago iluminó la sala, y en ese destello Isabel vio en los ojos de Magdalena algo que la aterrorizó. No era simple atracción, no era compasión. Era hambre. Se apartó de golpe, con el corazón a punto de estallar, y salió corriendo bajo la tormenta. No se detuvo hasta llegar a su celda, donde se dejó caer al suelo, llorando. Sabía que había cruzado un límite del que ya no había retorno. El grito en la enfermería fue el principio del fin. Las hermanas corrían de un lado a otro, murmurando oraciones a media voz, mientras la tormenta azotaba con más fuerza los muros del convento. La joven enferma seguía retorciéndose, con la piel marcada por surcos rojos que parecían quemaduras. Sus ojos se pusieron en blanco y de sus labios salieron palabras ininteligibles, como si otra voz hablara a través de ella. La Madre Superiora ordenó traer agua bendita y un crucifijo, pero cuando lo colocaron sobre el pecho de la muchacha, éste se calentó hasta ponerse al rojo vivo. Una de las monjas lo dejó caer gritando, con la palma de la mano quemada. «El demonio ha entrado», vociferó la superiora, con el rostro desencajado. El miedo se convirtió en histeria. Algunas hermanas se arrodillaron llorando, otras corrieron hacia la capilla buscando refugio. Pero Isabel no se movió. Estaba paralizada, con el corazón golpeándole las costillas. Sabía que aquello no era una simple posesión. Era el reflejo de todo lo que se había acumulado en esas paredes. Secretos, culpas, pecados. Y entonces sintió una mirada sobre ella. Sor Magdalena la observaba desde el otro extremo de la sala. Sus ojos brillaban con un fuego extraño, mezcla de compasión y desafío. No parecía sorprendida por lo que ocurría. Parecía esperarlo. El caos creció. Otra hermana cayó de rodillas, gritando que veía sombras en el techo. Las velas se apagaron todas de golpe, dejando la enfermería en penumbras. El aire olía a azufre. Afuera, la campana del convento repicó sola, golpeando el silencio de la noche. La Madre Superiora, desesperada, gritó: «Rezad, hijas, rezad». Y todas lo hicieron. Un murmullo desesperado se elevó en la oscuridad, pero Isabel no podía pronunciar ni una sola palabra. Sentía que cada oración que intentaba decir se quedaba atrapada en la garganta, como si una fuerza invisible le negara la fe. Magdalena, en cambio, avanzó hacia la enferma. No con miedo, sino con una calma perturbadora. Se inclinó sobre ella y susurró algo que nadie pudo escuchar. La enferma se detuvo, sus convulsiones cesaron, y sus ojos se fijaron directamente en Isabel. «Ella», murmuró con voz ronca. «Ella es la llave». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Todas las miradas se dirigieron a Isabel. La superiora la señaló con una mano temblorosa. «¿Qué has hecho, hija?» Isabel retrocedió, temblando. «Yo no he hecho nada».
gritó, con lágrimas en los ojos. Pero sabía que no era del todo cierto. Había visto, había sentido, había deseado. Y en ese deseo, tal vez había abierto una puerta que no debía tocar. Magdalena se puso de pie y la defendió. No la culpéis. Ella solo es inocente de una verdad que todas compartimos. Ninguna de nosotras es pura. Las hermanas gritaron escandalizadas. Algunas acusaron a Magdalena de bruja, otras a Isabel de estar poseída. La enfermería se convirtió en un campo de batalla de voces, llantos y oraciones desesperadas. Y entonces ocurrió lo imposible. Las paredes comenzaron a temblar. Del techo cayeron fragmentos de yeso. Una fuerza invisible recorrió el convento, derribando velas, mesas y bancos. Las puertas se cerraron de golpe. Las ventanas se astillaron con un ruido ensordecedor. Y en el centro de la sala, la enferma se levantó de un salto, con una fuerza inhumana, gritando con varias voces al mismo tiempo. El hábito está manchado. El clamor heló la sangre de todas. Isabel cayó de rodillas, llorando. Magdalena la tomó del brazo y le susurró al oído: no luches contra ello. Este es nuestro destino. Pero Isabel la apartó con desesperación. No quiero este destino. El caos aumentaba. Las hermanas corrían, algunas se golpeaban contra las paredes, otras se desmayaban. La superiora intentaba levantar el crucifijo, pero este se partió en dos frente a sus ojos. En medio del estruendo, Isabel sintió un impulso. Corrió hacia la capilla, buscando refugio. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos como tambores de guerra. Al llegar, encontró las velas apagadas y el altar cubierto de cenizas. La imagen de la Virgen estaba agrietada, como si hubiera llorado lágrimas negras. Isabel se arrodilló y gritó con todas sus fuerzas: Dios, ayúdame. Pero lo único que escuchó fue una carcajada. Una carcajada que venía de dentro de su propio pecho. Se abrazó a sí misma, llorando. Sentía que se estaba rompiendo por dentro, que el hábito que llevaba ya no era símbolo de fe, sino de condena. De pronto, Magdalena apareció detrás de ella. Caminaba con calma, mientras todo el convento ardía en caos. Se arrodilló junto a Isabel y le levantó la barbilla con una mano. Mírame, dijo suavemente. No hay salvación en los rezos. La única salvación es aceptar lo que somos. Isabel la miró con los ojos desbordados de lágrimas. ¿Y qué somos? Magdalena sonrió con un gesto triste. Pecadoras, pero libres. En ese instante, un estruendo sacudió la capilla. La puerta se cerró de golpe, y una sombra gigantesca se proyectó sobre las paredes. No era forma humana, ni animal. Era la condensación misma del miedo y el pecado acumulado en ese lugar. Las dos quedaron atrapadas frente a la criatura invisible. El aire se volvió irrespirable, las velas se encendieron solas con llamas verdes, y un coro de voces murmuraba en todas direcciones. Isabel, paralizada, entendió que no había escapatoria. Había llegado al límite. Tenía que decidir: rendirse al abismo junto a Magdalena o luchar, aunque la lucha pareciera imposible. El clímax había llegado. La sombra crecía en la capilla, cubriendo muros y vitrales como un manto de oscuridad líquida. El murmullo de voces era cada vez más fuerte. Lamentos, gritos, susurros que parecían provenir de todas las monjas que alguna vez habían habitado esas paredes. El hábito de Isabel pesaba como plomo. Sentía que el pecado de todas estaba sobre sus hombros. Magdalena se arrodilló frente a la sombra, sin miedo. «Acepto lo que soy», declaró con voz firme. «No me escondo más». La sombra pareció estremecerse, como si la reconociera. El coro de voces se volvió un rugido. Isabel la miró horrorizada. No era valentía, era rendición. Magdalena estaba entregándose por completo a aquello que había invocado tantas veces. Isabel temblaba, dividida entre dos fuerzas: la llamada oscura que la empujaba hacia el abismo, y la chispa de fe que aún quedaba en su interior, pequeña pero viva. Recordó a su madre, antes de ser enviada al convento, susurrándole que siempre luchara por lo que sintiera verdadero en su corazón. Y en ese recuerdo encontró algo de fuerza. Se puso de pie, aunque sus piernas flaqueaban,
y gritó con toda la voz que le quedaba: «No soy tuya. No pertenezco a esta oscuridad». La sombra se agitó, lanzando un viento helado que apagó las velas. La capilla quedó en tinieblas, pero Isabel siguió de pie, abrazando la cruz rota que había encontrado en el suelo. Magdalena la miró, con lágrimas en los ojos. «Entonces me dejas sola». Un trueno sacudió el cielo. La sombra descendió sobre Magdalena como un manto, envolviéndola. Isabel gritó su nombre, pero fue inútil. El cuerpo de la mujer se arqueó, sus ojos brillaron en rojo, y luego se desplomó, inerte, como si el hábito vacío fuera lo único que quedaba de ella. El murmullo cesó. La sombra se disolvió lentamente, como humo arrastrado por el viento. El silencio que siguió fue sepulcral. Isabel cayó de rodillas, abrazando el crucifijo roto. Lloró, no solo por Magdalena, sino por ella misma, por todas las hermanas, por la fe que se había manchado de pecado y desesperación. Horas después, cuando el sol comenzó a filtrarse tímidamente por los vitrales rotos, las hermanas se reunieron en la capilla. La Madre Superiora estaba pálida, con las manos temblorosas. Nadie habló de lo ocurrido. Nadie mencionó la sombra, ni los gritos, ni la desaparición de Magdalena. Como si el silencio fuera la única manera de sobrevivir. Isabel, sin embargo, sabía la verdad. El hábito estaba manchado, y no por la sangre ni por la ceniza, sino por todo lo que habían escondido durante años. Y aunque el convento siguiera en pie, jamás volvería a ser el mismo. Esa misma tarde, Isabel tomó una decisión. No podía seguir allí. No podía vivir entre muros que habían presenciado tanto horror. Esperó la noche, y con el corazón golpeando como un tambor, cruzó el portón y se perdió en la oscuridad de la sierra. El camino fue duro, las piedras lastimaban sus pies, pero no se detuvo. Cada paso era un acto de rebeldía, de libertad, aunque el miedo la acompañara. Porque sabía que el pecado no se quedaba en las paredes del convento, lo llevaba dentro. Cuando llegó al pueblo, nadie la reconoció. Su hábito estaba sucio, rasgado, y su rostro cansado parecía el de una desconocida. Algunos la miraban con desconfianza, otros con lástima. Pero Isabel caminó con la frente en alto. Ya no era Sor Clara, volvía a ser Isabel. Aún así, las noches nunca volvieron a ser tranquilas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las palabras de Magdalena: el hábito solo esconde lo que realmente somos. Y en sus sueños, la sombra aún la buscaba, recordándole que los pactos no se rompen tan fácilmente. El convento de Santa Catalina quedó marcado para siempre. Años después, los viajeros que pasaban por la sierra juraban escuchar llantos de mujeres en la madrugada y ver luces que danzaban en los vitrales rotos. Algunos decían que era el alma de Magdalena, vagando sin paz. Otros aseguraban que todas las hermanas que murieron allí seguían rezando, pero al revés, como un eco diabólico. Isabel nunca regresó. Vivió con el peso de sus recuerdos, con la certeza de que había sobrevivido, pero a un precio que la perseguiría hasta la tumba. ¿Y tú? ¿Te atreves a creer que hay lugares donde la fe se quiebra y el hábito se mancha para siempre? Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de este secreto. Y recuerda, los muros del convento pueden estar lejos, pero la oscuridad siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Así termina esta historia. Si quieres descubrir más secretos ocultos, más relatos prohibidos y más verdades que estremecen la piel, quédate con nosotros. Suscríbete, porque lo que viene después es aún más perturbador.